¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Vamos con el tema de Cuauhtémoc Blanco. Primero la información y después, por supuesto, la opinión, si les parece bien. La Cámara de Diputados desecha la solicitud de desafuero en contra del legislador morenista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tras la resolución emitida por la sección instructora que determinó la improcedencia del caso presentado por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Esa fue la decisión a la que llegaron. La petición de desafuero fue promovida por dicha dependencia bajo la acusación de violación en grado de tentativa en contra de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, la señora Nidia Fabiola. No obstante, el proceso quedó sin efecto desde que la sección instructora concluyera que la solicitud presentaba inconsistencias y deficiencias en la integración del expediente. Con 12 abstenciones, 291 a favor y 158 en contra, el Pleno determinó que Cuauhtémoc Blanco conserve su fuero. Por supuesto que ha habido todo tipo de comentarios al respecto y me parece que es muy importante construir estos escenarios. A ver, en primera instancia, uno de los argumentos que se han dado hasta ahora o que hemos escuchado hasta ahora para desechar el desafuero de Blanco fue que la acusación de la Fiscalía de Morelos estaba basada más en una cuestión política que jurídica, que en realidad no habían indagado a fondo el caso y que lo habían utilizado para cobrarle facturas al ex gobernador de Morelos en el marco de estas diferencias que sostiene con el ex fiscal de la entidad, Ulises Carmona. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Ulises Carmona inició un pleito político con Cuauhtémoc Blanco y utilizó este caso para tratar precisamente de cobrar revancha. Eso es verdad. Nadie puede decir que no. ¿Esto convierte a Cuauhtémoc Blanco en alguien inocente? No, para nada, para nada. Cuauhtémoc Blanco no es inocente de este caso. Hay una declaración, hay una acusación seria, hay pruebas al respecto que no fueron bien utilizadas, que no fueron bien estructuradas por la premura política, pero esto no quiere decir que Cuauhtémoc Blanco sea inocente de este caso. Lo libró una decisión netamente, netamente política y deja en la orfandad a una presunta víctima, la cual tendría todo el derecho de ser escuchada, de que su caso se maneje de una forma totalmente, pero totalmente distinta. Ahora, Cuauhtémoc Blanco asegura que no tiene miedo, asegura que por eso está dando la cara. A mí me parece que Blanco, lejos de caer en un discurso completamente bizantino, lo que tendría que hacer es presentarse ante la fiscalía y él mismo renunciar a su fuero. Si realmente Cuauhtémoc Blanco no tiene ningún temor, que deje el fuero y que se presente ante la Fiscalía de Morelos, que en la actualidad es encabezada por otra persona, además de que Morena tiene mayoría en el poder legislativo de esa entidad, por si en algún momento la Fiscalía nuevamente desviara el camino. Es muy fácil decir, yo no tengo miedo si tienes un fuero protegiéndote. Los principales promotores, operadores de este voto a favor del ex gobernador de Morelos fueron personajes que han sido sumamente cuestionables en los últimos meses por la toma de decisiones que han llevado desde el poder legislativo. Entre ellos el propio Gutiérrez Luna, pero también Pedro Aces. Pedro Aces, quien de manera bastante, pero bastante errónea, se declaró como un político feminista, demostrando su carencia de conocimiento que tiene en el uso del término, el manejo del término y el respeto precisamente del término. Pero además hay otros señalamientos, hay otros, hay otros videos que comprometen precisamente a Cuauhtémoc Blanco en su comportamiento hacia un sector de la población, en este caso hacia su esposa también, que lo acusa de violencia. Entonces, lo mejor que podría hacer Blanco es dejar de gritar que no tiene miedo e ir a la Fiscalía de Morelos, pero no con fuero, retirarlo completamente. Blanco no fue un buen gobernador, esa es la realidad de las cosas. Y por más que se quisiera defender o que se quisiera minimizar lo que hizo, a final de cuentas es un personaje que, como otros, genera desprestigio.
mucho desprestigio. Genera sin duda alguna una carga, una carga muy particular para todos aquellos y aquellas que realmente quieren modificar este país a través de la llamada cuarta transformación. Fue un gobernador que desvió millonarios recursos, que no ha podido ni ha querido explicar. Fue un gobernador a quien se le señaló constantemente de tener vínculos con el narcotráfico y que hay fotos, hay imágenes desde que era alcalde de estar sentado, de estar saludando, de estar cerca de personajes vinculados a la delincuencia organizada. No es lo mismo saludar a la mamá de uno de ellos, que porque no faltará el que me diga, entonces, ¿por qué con López Obrador? No, no, no. No es lo mismo un hecho de esta naturaleza que sentarte a platicar, a desayunar, a comer, a tomarte fotos con gente que tú sabes muy bien quiénes son, porque siendo alcalde sabes perfectamente quiénes son los que operan en tu municipio. Si eres gobernador, mucho, pero mucho más. Cuauhtémoc Blanco es indefendible y lo que pasó hoy me parece que es un costo, tendrá un costo político de aquí en adelante en toda esta discusión que se ha venido generando. Ahora, insisto, la Fiscalía de Morelos también no tiene por qué quedarse atrás. Si la Fiscalía de Morelos quiere realmente apoyar a la víctima y hace su trabajo, que eso es el punto, tendría que elaborar nuevamente esta petición basada principalmente en pruebas periciales, basada principalmente en pruebas testimoniales, basada en hechos, no en cuestiones políticas, en hechos y presentar nuevamente el caso. Hoy se deja en la indefensión completamente a una presunta víctima por una disputa netamente política y porque a final de cuentas no se tuvo la sensibilidad y no se tuvo la responsabilidad para pensar en esta víctima y actuar precisamente en consecuencia. Además, insisto, de todo el entorno alrededor de un personaje que si algo lo ha caracterizado son precisamente las irregularidades. Ahora, me parece que también llegamos ya al punto de querer y de tener que discutir el tema del fuero. Así de sencillo, el tema del fuero. Yo no sé por qué sigue existiendo fuero por parte de los legisladores. Sí, entiendo muy bien que me dicen, no, es para proteger su labor. Eso me parece ya demasiado, pero demasiado anquilosado, totalmente rebasado por los tiempos que estamos viviendo en la actualidad y porque a final de cuentas el fuero desde hace mucho tiempo se convirtió en realidad en un manto de impunidad. Se convirtió literal en una especie de pasaporte para que hagan lo que les venga en gana y no se les pueda juzgar como cualquier otro ciudadano. Y mi pregunta es, ¿por qué los legisladores creen están por encima de los ciudadanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que ellos merecen una protección especial ante acusaciones o hechos que deben de dirimirse precisamente en los tribunales, en la procuración de justicia? Este caso, por ejemplo, por eso le digo, me parece que nos está llevando a dos, tres conclusiones muy importantes, muy, pero muy importantes. El orden de los factores no altera no altera el producto. De entrada, esa urgente reforma a las fiscalías, que las fiscalías dejen de ser instrumentos políticos de revancha, en donde la ley es lo último que importa, en donde cuidar al ciudadano se vuelva realmente una prioridad y no solamente un pretexto o parte de una narrativa, de un discurso que en los hechos se disipa totalmente. Eso ya de entrada. Me parece que hoy más que nunca se tiene que poner sobre la mesa la discusión. Después de ver lo que está pasando con la Fiscalía de Jalisco, después de ver lo que ha pasado con la Fiscalía de Guanajuato, después de ver lo que pasó con la Fiscalía de Sinaloa, después de ver lo que pasó con la Fiscalía de Tamaulipas, después de ver lo que pasó con la Fiscalía de Zacatecas, después de ver lo que pasa ahora con la Fiscalía de Morelos, me parece que queda claro que esa forma de operar no funciona, no beneficia absolutamente a nadie. Esa es la realidad. Y por lo tanto, debe de ser modificada desde raíz para poder ser en realidad parte esencial de un nuevo sistema de justicia, porque de otro lado, la procuración de justicia se está quedando muy, pero muy corta. Eso como un primer tramo. Segundo,
Me parece que no podemos dejar de exigir ética y compromiso a los políticos que se definen como parte de una nueva generación, que se definen como parte de un movimiento de transformación nacional y en donde personajes como Cuauhtémoc Blanco no caben en realidad, pero que ya estando ahí, por lo menos se les debe pedir un comportamiento de un cierto nivel que permita que vayan más allá de un asunto como el fuero. Blanco, si tuviera una pizca de decencia, se quitaría esa protección, renunciaría a la misma y permitiría una investigación tal cual. Pero no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sabe perfectamente lo que debe. Ojalá que nos calle la boca y ojalá que decidiera actuar en consecuencia, porque de nada sirve que vayas y hagas el show de presentarte en la fiscalía de Morelos si sigues protegido, de cierta manera. Lo que tendrías que hacer es decir, a ver, aquí estoy, me quito el fuero, renuncio al fuero, más ni siquiera, perdón que lo diga así, pero ni siquiera hubiéramos tenido que llegar a estos niveles, ni siquiera habíamos tenido que llegar a esta discusión, ni siquiera tendríamos que llegar a exponer en muchos sentidos al, al movimiento de transformación nacional una decisión de esta naturaleza, cuando el propio involucrado tendría que haber dicho, ¿saben qué? Yo doy un paso hacia adelante. ¿Quién asesoró a Cuauhtémoc Blanco? Ricardo Monreal, Gutiérrez Luna, quienes operaron en un momento dado para que hubiera un voto de este tamaño. Gerardo Fernández Noroña dice, hay que recordar que quien dejó este bebé fue uno de los que justificó un feminicidio, sin duda alguna. Ulises Carmona no es el héroe de la película, ni es el personaje más decoroso en todo esto. Es un tipo que tiene que estar detrás de las rejas, pero eso no exime que Cuauhtémoc tiene que responder por las acusaciones que se le dan. Y si estas acusaciones se caen o no son ciertas, regresará mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más, con mucha más autoridad moral que nunca. Así de sencillo. Si él dice, a ver, compruébenmelo. No, ¿qué hubo? ¿Qué les dije? Pero obviamente hay otros intereses ahí que él sabe perfectamente que tendría que responder y no quiere responder. Y el tercer escenario, que me parece que también es muy, pero muy importante, es siempre el de las víctimas. Hace falta de verdad una mayor sensibilidad por parte de los legisladores, de las autoridades, para entender que la víctima va por delante y que cada decisión que se tome, sin duda, tiene que ser muy, pero muy pensada en cómo vas a beneficiar o perjudicar a una víctima más allá de todo el maremoto político que puede darse. Claro que hay gente que está utilizando este tema para golpear incluso a la presidenta Sheinbaum, para asegurar que no llegaron todas, para asegurar que la doctora Sheinbaum traiciona a este movimiento. Hay gente que se va a colgar del mismo, hay gente que va a tratar de sufructuar del mismo. Y es ahí muy importante que el Movimiento de Regeneración Nacional se dé cuenta que este tipo de decisiones pueden ser aprovechados por esos grupos y en su defecto también pueden ser aprovechados para ir minando en un futuro su posición al frente de este país. Son detalles que tiene que cuidar muy bien, muy pero muy bien, porque el desprestigio de este tipo de personajes, sin duda alguna, tarde que temprano traerá un costo. La gran pregunta es, ¿lo vale o no lo vale? Porque hasta el momento, dice Ricardo Monreal, seguimos firmes con el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, se han tomado decisiones que van en contra de la esencia de lo que la doctora Sheinbaum representa y defiende. Pulgar arriba, si les gustó el video, como siempre un gusto, como siempre un placer, coméntelo, compártalo, ya sabe, no tenemos que pensar igual, no se trata de esto este canal yo opino, doy mi opinión, ustedes dan la suya y nos enriquecemos mutuamente. Los espero al ratito, pulgares arriba, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse, sean parte precisamente de nuestra comunidad y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.